Buenas tardes a todos los asistentes a la conferencia que nos ofrecerá Fernando Aroca Vicente. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia y, asimismo, a nuestro conferenciante por su participación en el 11º ciclo del documento del mes del Archivo Municipal. Una apuesta cultural que, con el objetivo de dar a conocer la historia de Jerez a través de la riqueza documental que posee el Archivo Municipal y que lo convierte en una de las más importantes de Andalucía. El ciclo comenzó en el mes de noviembre, tratando diversas materias y siendo impartidas estas por especialistas en las mismas, relativas todas ellas al patrimonio histórico-artístico, así como a otros aspectos de la vida social y cultural de Jerez. Hoy, como he indicado al principio, Fernando Aroca nos hablará del Molino del Alcázar de Jerez. Fernando Aroca Vicenti es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, grado que obtuvo con la tesis Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII. Sus investigaciones se han centrado principalmente en Jerez y su entorno, abordando diferentes materias durante los siglos XVII y XVIII, especialmente arquitectura, urbanismo y sociedad. Asimismo, ha desarrollado labores docentes en el Centro Universitario de Estudios Sociales de Jerez. Igualmente, ha impartido, dirigido y coordinado múltiples cursos organizados por el Instituto de Ciencias, organizado por distintos organismos, entre ellos el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, Diputación de Cádiz, Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera, etcétera. Y ha sido igualmente ponente en distintas jornadas, tanto nacionales como extranjeras. Además, ha publicado artículos en diferentes revistas como el Boletín del Museo de Cádiz, Archivo Hispalense, Revista de Historia de Jerez, etc. Y ha publicado libros cuyos títulos son El arte en Jerez, Historia de Jerez de la Frontera, Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII, De la ciudad de Dios a la ciudad de Baco, Cenobio y Clausura en el Jerez de Barroco y otros tantos. Y yo ya me callo y tiene la palabra nuestro conferenciante, que es al que hemos venido a escuchar. Muchas gracias, en primer lugar, al Archivo Municipal y al Ateneo por haberme invitado a este ciclo del documento del mes y a la presentación que me ha hecho Agustín, que me ha gustado porque ha sido muy breve, porque yo siempre digo que las presentaciones largas aburren, entonces aquí venimos a ver una materia concreta, no a soltar pues una perorata de datos y demás. Bien, yo antes de empezar me gustaría hacer una nueva llamada de atención a la situación de nuestro archivo municipal, ya que el ciclo es del documento del mes, y digo una nueva llamada de atención porque el archivo sigue estando en unas condiciones nada favorables para la conservación del rico patrimonio documental que tiene. Es uno de los archivos más importantes de Andalucía, que no reúne las condiciones necesarias de mantenimiento y conservación. Por otra parte, posee un personal insuficiente. Se han ido jubilando personal y no se han ido reponiendo, con lo cual todo eso va en detrimento de este archivo. Y también, por supuesto, la parte que nos corresponde a los usuarios está también bastante deficiente. Mucho frío en invierno, mucho calor en verano, sillas incómodas, en fin. Yo espero que el Gobierno municipal cumpla con su promesa de dotar al archivo de unas instalaciones dignas. Bueno, entrando ya de lleno con la materia que nos ocupa, el documento precisamente que hoy traigo es el relativo a una percepción de capital de censos por parte del marqués de Valhermoso, que era alcaide del Alcázar, que nos va a permitir un acercamiento a una obra que ha estado prácticamente, ha sido desconocida hasta que en el año 2000 el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento la restauró, la rescató, y también al relevante artículo de Rosalía González, que publicó en su momento en la Revista de Historia de Jerez, donde por primera vez da a conocer el panorama un poco de la molinería en Jerez de la Frontera.
Antes de eso, voy a hacer un breve bosquejo de la situación de los molinos en la ciudad de Jerez, básicamente durante la Edad Moderna. En primer lugar, yo diría que hablar de molinos en la ciudad del vino puede ser algo paradójico, ¿no? Porque, claro, aquí cuando hablamos de industria, rápidamente pues pensamos en la industria vitivinícola. Pero sí es cierto que antes también Jerez tuvo cierta importancia, no al nivel, por supuesto, de otras comarcas olivareras, pero tuvo su industria aceitera, que como vamos a ver ahora, pues a través de la documentación podemos rescatar, porque molinos han quedado prácticamente muy pocos, los que ahí están en ruinas. En el siglo XIX prácticamente desaparecieron todos y gracias a la rica documentación que poseemos, pues nos ha permitido por lo menos localizar, hacer ahí un cómputo, a grosso modo, en algunas zonas, en algunos siglos, como vamos a ver ahora. Fijaos que el propio nomenclátor callejero nos remite a estas industrias, ¿no? Calles como Molineros, que todavía existe con tal denominación, Molino del Viento, que también existe. En origen fue molino de viento, pero que después se transforma en el siglo XVII en molino de aceite, curiosamente. O sea que Molino del Judío, hoy actual calle Zaragoza, Molino de Morla, aquí tenéis el azulejo todavía que existe en la zona, con la calle Molino de Morla, o, por ejemplo, la calle Lecheras, conocida en su momento como Molino de Francisco Jiménez Postigo. O sea que ya nos está hablando de que ahí existía un molino. Bien, esta nomenclatura, pues como digo, nos remite a cierta importancia, ¿no?, de la molinería en la época. El cultivo olivarero ya estaba consolidado en la campiña jerezana con anterioridad a la conquista castellana. El libro de repartimiento urbano figuran molinos de aceite entre las collaciones, a través de las collaciones de San Mateo, San Marcos y San Juan. Aunque no se trata de una zona especializada, o sea, la comarca de Jerez no es una zona especializada en este cultivo, su presencia fue destacada durante los siglos bajomedievales, cuyas propiedades recaían pues, básicamente en la nobleza laica, oligarquía e instituciones religiosas. Hubo una elevada concentración de molinos en la ciudad durante toda la etapa bajomedieval. No quiero entrar en esta etapa porque, primero, no es mi especialidad y, segundo, que al tratar el tema central con el molino del Alcázar, pues nos vamos a remitir a... Esto se ha caído, no pasa nada, bueno, ponemos así. Nos vamos a remitir básicamente a la Edad Moderna, de los siglos XVI al XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, ya el olivar experimentó un notable retroceso en beneficio de la vid, como evidencia el catastro de Ensenada. Ya en el siglo XVIII contamos con material suficiente que nos permite pues, ver cómo está la situación. En el siglo XVIII, recordemos que es la época en la que se inicia la industria vinícola con carácter de modernidad, como ya muchas veces se ha puesto de manifiesto. Y comienza la tierra del olivar en regresión. Se invierte mucho más en vid que en olivo, porque la industria del vino pues, es mucho más rentable. La cuantificación de los molinos aceiteros en la ciudad, los dos primeros siglos de la Edad Moderna, presentan dificultades. O sea, el siglo XVI y XVII no hay cómputos exactos, a diferencia del siglo XVIII. Para el que se dispone pues, de datos más precisos, más justos. Un extracto del catastro de Ensenada revela la existencia de 35 vigas de molinos de aceite, de las cuales 22 eran propiedad del estamento seglar y 13 del eclesiástico. Ojo, que cuando se dice 35 vigas de molinos de aceite, no significa que sean 35 molinos, porque un molino puede tener una, dos o más vigas, como vamos a ver en el caso del molino del Alcázar. Pero bueno, más o menos aquí queda reflejado este cómputo que nos indica pues, una cierta actividad. Antes que nada me gustaría aclarar que la proliferación de estas fábricas aceiteras
no se vinculaba únicamente al consumo alimenticio. Cuando nosotros hablamos de aceite, rápidamente se nos viene a la cabeza que, pues, la tostada, ¿no? Con el chorreón, o bien materia imprescindible en la dieta mediterránea, pero la fabricación no estaba vinculada únicamente al consumo alimenticio, puesto que el aceite era, por ejemplo, imprescindible en otros muchos usos. La fábrica de jabón. Para fabricar el jabón es imprescindible el aceite. Aceite con la sosa que se va mezclando. Ya mucha gente todavía, bueno, pues que sabe hacer jabón con el aceite usado, ¿no?, de las freidoras y de las sartenes y demás. En Jerez, por ejemplo, bueno, yo tengo muchísimos contratos de compraventa de aceite para la Almona del Jabón, que estaba situada al final de la calle Santa María de Gracia, en la zona de la plaza de Carrizosa, que de hecho antes se llamaba calle de Jabonería. Allí estaba la Almona. Entonces, pues hay contrato a lo mejor de la compra de 300 arrobas de aceite para la Almona, ¿no?, para la fabricación del jabón. En fin, hay mucho material, ¿no?, al respecto. También, pues, la iluminación era un elemento destacado. En los batanes y en los cardados de lanas, para cardar la lana y para suavizarla se utilizaba aceite, bastante aceite. O sea que en las zonas más importantes de la industria lanera era también un elemento bastante importante a la hora de la fabricación de estos productos. Os pongo un caso curioso, ¿no?, para que veáis. En 1674, los hermanos de la Hermandad de la Expiración obtienen permiso para plantar olivos junto a la fuente de San Telmo, con el fin de destinar la producción de aceite a las lámparas de la Virgen del Valle. O sea, los hermanos piden permiso al ayuntamiento para plantar unos olivos y después extraer el aceite que van a emplear en la capilla para las lámparas, para el culto. También el aceite estaba presente, por ejemplo, en la iluminación, ¿no?, urbana. En Jerez se inaugura en 1791. Fue una de las principales ciudades de España que tuvo iluminación nocturna, consistente, pues, en unos faroles con unas lámparas de aceite que se iban colocando en las casapuertas de las calles. Al principio el ayuntamiento obligaba a que cada vecino tuviera su propio farol, que se encendía según un horario y según también se ahorraba, si había días de luna llena, pues se prescindía de la luz y se iluminaba la noche con luz de luna natural. Bien. Los documentos nos van a revelar una distribución de las almazaras a lo largo de todo el tejido urbano, incluso en las áreas de accesibilidad más complejas. Digo esto porque muchos autores que han trabajado la molinería en España indican que los molinos, muchos de ellos se solían instalar junto a las puertas mayores para facilitar el transporte, el tránsito, que no tuvieran que entrar, callejear mucho por el interior de la ciudad. En el caso de Jerez, vamos a ver que los molinos estaban distribuidos por todo el ámbito urbano, incluso en muchas zonas de difícil acceso en el intramuros. En lo que respecta a los molinos, propiedad de las órdenes religiosas, la mayoría estaban ubicadas dentro de los recintos conventuales, si bien algunas se encontraban en zonas externas, en posesiones externas. Por ejemplo, el convento de la Trinidad tenía un molino en la calle Molino del Viento, o el convento de Santa María de Gracia tenía uno frente a la Merced, la muralla que está justo frente de la Merced. Dentro de las órdenes masculinas existieron molinos, almazaras, en los conventos de la Merced Calzada, Santo Domingo, Veracruz, Santísima Trinidad, además del monasterio de la Cartuja, que lo tenéis aquí, ya fuera del núcleo urbano. Este es los restos, lo que queda del molino de Cartuja. Este es el de la Merced, que es perceptible también desde el exterior. Estas serían las torres de contrapeso, de las que después hablaremos. El molino de la Cartuja era de 2 vigas, era un molino
con cierta relevancia, que hoy, pues por desgracia, se encuentra en un bastante estado de abandono. O sea que muchos de estos molinos, sobre todo, tanto los molinos privados, después también lo veremos, como el de las órdenes religiosas, no solo acogían a las moliendas propias de la comunidad o del dueño, sino que también se arrendaban para los agricultores que quisieran moler su cosecha, y se les pagaba al dueño del molino por esa molienda. En las órdenes femeninas, pues se han documentado molinos en el Espíritu Santo, que estuvo en activo hasta prácticamente finales del 19, esto fue después vendido a particulares. El convento de Madre de Dios, que tenéis aquí en una imagen retrospectiva, el molino de Madre de Dios estaba justo aquí, al lado de la puerta de acceso. Esto no existe ya, ahora mismo, puesto que, como sabéis, en los años 70, la zona histórica, o sea, la parte más extensa del convento, fue vendida y en su lugar, pues, construidas viviendas, que es lo que actualmente nosotros podemos hoy entrar por aquí, está ahí la calle Manuel Torres, por aquí, y de los claustros y las dependencias del convento prácticamente, es que no existen ya. Las monjas hicieron unas dependencias nuevas y no existen. Bien, y también las monjas Victorias, que estaban en la plaza, actualmente la Plaza Salvador Allende. Aquí os he señalado en este plano de Francisco Javier Velázquez de 1825 esos puntos rojos con la presencia de molinos. Esto es una elaboración bastante simple, digo porque está hecho a base de los molinos que yo me he ido encontrando, rastreando protocolos notariales, actas capitulares, que están vistas casi todas, y anotando compraventas o referencias a estos molinos, a estas edificaciones. Como veis, pues, tanto en el barrio de San Miguel como en el barrio de Santiago o en el Intramuros, había concentración de molinos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona de San Miguel, ¿no?, de la calle Molino del Viento, aquí en La Porvera existían varios también, aquí está el Molino de la Merced, Molino del Espíritu Santo y varios más, en fin. Hay una distribución, como digo, que lo interesante es ver que estaban, pues, prácticamente por todo el ámbito urbano. Los molinos, como tal, no afectaron al planteamiento ni al trazado urbano en la ciudad, como sí afectaron las bodegas, que después veremos. Pero sí hubo una importante incidencia en el saneamiento y la infraestructura de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque los molinos eran industrias polucionantes, contaminantes, como no eran las bodegas. Las bodegas, pues, simplemente las que tenían lagar, que no todas las del casco urbano tenían lagar, porque la mayoría de los caldos se prensaban en las viñas, que era mucho más rentable traer el mosto que no traer la uva y pisarla en la bodega, pero bueno, el lagar prácticamente no generaba ningún tipo de residuos. Los residuos que generaban eran residuos limpios que después se transportaban y ya está. Sin embargo, los molinos sí generaban el alpechín, que era un líquido oscuro, fétido, que se producía tras el estancamiento de la uva en los trojes, que después vamos a ver, o también cuando se hacía el prensado con agua, se caldaban las esteras de aceituna triturada con agua hirviendo. Todo eso que soltaba se acumulaba en las calles. Desde finales de la Edad Media se emitieron en Jerez ordenanzas para paliar algunos de los problemas más acuciantes, ¿no?, como los vertidos de estiércol y agua sucia al espacio público. El siglo XVI, particularmente, abordó este problema de forma más específica, más rigurosa, con la redacción en 1552 de una ordenanza específica para la gestión de aguas residuales en la calle. Otro foco de insalubridad era el generado por los curtidores entre las plazas del Arroyo y Peones. La presencia de los curtidores aquí era motivo de queja por los vecinos, porque, claro, una curtiduría también era un foco de insalubridad, además del mal olor que destilaban esas
cubetas donde la piel se limpiaba, se echaba cal, en fin, había... otro foco también era el generado por los residuos y aguas putrefactas provenientes del matadero, que estaba situado en la Plaza del Arenal, donde está hoy el edificio de sindicatos, que tras muchas insistencias fue trasladado al extrarradio en 1792, concretamente en la calle Matadero, actual calle Matadero. Ya después, en los años 60, se traslada a la Asunción y cambia todo el panorama. Aunque no figuran las almazaras de manera específica en las ordenanzas sobre vertidos, era un problema acuciante. Os voy a poner algunos casos. En 1612, vecinos de la Plaza del Arenal, cercanos a la calle de Caballeros y de San Miguel, se quejaban del frecuente vertido del alpechín procedente de molinos situados en esas vías. Ahora vamos a ver el documento, para que veáis cómo funciona un poco. Ya que el ciclo es el documento del mes, me gusta pues, que la documentación quede expresamente reflejada, ¿no?, en este tipo de charlas. Se quejan de varios molinos situados en estas vías, con la formación de una balsa que corre por el dicho arenal. ¿Se ha fijado? Por el espacio público corriendo una balsa de aceite, y calle de lanceros, o sea, lancería, y con el mal olor no podemos habitar en las casas, ni pasar por las dichas calles, y aunque vuestra señoría lo mandó limpiar, como han continuado en echar al pechín, se va haciendo otro gran atolladar, y causa gran fealdad en el arenal. Todas estas quejas las que se produjeron posteriormente resultaron pues, prácticamente infructuosas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los molinos estaban en manos de personas importantes que prácticamente hacían caso omiso a las advertencias que se hacían desde el Cabildo Municipal. Aquí tenéis el documento. A ver si yo veo. Dice, leyóse una petición del tenor siguiente. Los vecinos que vivimos en el Arenal, cercanos a la calle de San Miguel y calle de Caballeros, decimos que respecto del mucho alpechín que viene por las dichas calles al Arenal, de los molinos de don Diego de Fuentes Pavón, don Juan de Lugo, Dionís Suárez de Toledo y don Álvaro Gaitán, se hace en el Arenal una balsa y corre por el dicho arenal y calle de lanceros, y con el mal olor no podemos habitar en las casas, ni pasar por dichas calles, por las dichas calles. Y aunque vuestra señoría lo mandó limpiar, como van continuando en echar el alpechín, se va haciendo otro grande atolladar y causa grande fealdad. Imagino que a ustedes no os sonará eso un poquito a chino, pero bueno, se consigue después de mucha experiencia, como aquí mis colegas, los Moreno Arana y Jesús Caballero, pues conocen bien. Bueno, el siglo XVIII va a cambiar un poco el panorama, aunque no tanto, no mucho. El Cabildo redacta unas ordenanzas en 1770 relativas a molinos y alambiques. Los alambiques, como sabéis, eran los destiladeros, ¿no? Espacios donde se destilaban para el alcohol vínico y se producían también licores. Eso sí generaba también grandes residuos, que obligaban a la instalación de sumideros para evitar los vertidos residuales a las calles y plazas de la vía pública. Vamos. Rafael Daza Loaiza, corregidor de la ciudad, emite un auto en el que obligaba a los dueños de alambiques y molinos de aceite a construir depósitos o sumideros en el plazo de un mes. En caso de incumplimiento, el maestro mayor de obra o los alarices de la ciudad serían los encargados de ejecutar la obra a costa de los propietarios. Esto fue en 1770. Bueno, pues el 15 de noviembre del 71 se emite una nueva orden del corregidor. Vuélvase a hacer, palabras textuales, vuélvase a hacer saber a los dueños de molinos y alambiques que dentro de 8 días, contados desde el de su notificación, cumplan con hacer los correspondientes depósitos o sumideros. O sea que no se había hecho caso. El 10 de noviembre del 72, vuelta a lo mismo.
la ordenanza para la instalación de receptores de alpechín y aguas residuales fue nuevamente promulgada de forma pública mediante pregón en diferentes plazas. En 1782, Manuel de Morales Romero, síndico personero y procurador mayor, reiteró la exigencia de construir sumideros basándose en el mandato del 22 de junio del año 70. O sea, que es que no hacían caso, vemos que no hacían caso. En el 87, 5 vecinos de la calle Caballeros presentaron quejas por el alpechín proveniente de los molinos del convento de la Trinidad, la calle Molino del Judío, de Manuel Freile y de otro molino en la misma calle que llegaba, dice, hasta las mismas puertas de las casas, de cuyas heces, yo transcribo textualmente, con el paso de carruajes y bestias se hayan manchado las paredes y ventanas. O sea, que era un verdadero problema, ¿no? Aún en 1797, el síndico personero tuvo que elaborar un expediente para el control de ciertos alambiques, lo que significa que tampoco los molinos seguían campando a sus anchas. Bueno, las ordenanzas relativas a las fábricas aceiteras se centraban exclusivamente en aspectos del saneamiento urbano. O sea, no hubo ninguna ordenanza relativa a estos molinos que interfirieran en el ámbito o en la morfología urbana, como sí ocurrió con las bodegas. O sea, a pesar de la dispersión por todas las collaciones de Jerez, la incidencia de las almazaras en la configuración morfológica urbana fue bastante exigua. Las bodegas, sin embargo, sí, su presencia sí incidieron considerablemente en el trazado urbano. Y por eso, una de las características más genuinas del urbanismo jerezano son precisamente las calles bodegueras, muchas de ellas ya originales del siglo XVIII. Por ejemplo, esta de San Ildefonso estaba ya en el siglo XVIII bastante consolidada. Esto dio lugar pues, a las protestas famosas de los curas, sobre todo de las parroquias de San Mateo y San Marcos, quejándose de que muchas viviendas se convirtieron en bodegas. Claro, pérdida de feligresía, conversión en industria, significaba pues pérdida de feligreses, ¿no? para las iglesias. Bien. Brevemente, un breve bosquejo de cómo eran los molinos de aceite. Mientras que las bodegas, y permítanme que hagan continuas alusiones a la industria más importante que había en Jerez, que es la industria del vino. Mientras las bodegas eran espacios mucho más simples, consistían en una serie de naves donde el vino se almacenaba simplemente y ya está. A lo sumo, pues, existía, como dije antes, el lagar, que no todas las bodegas tenían, porque se hacían en las viñas. Sin embargo, los molinos presentaban, por razones lógicas, unos sistemas más complejos. Necesitaban de una maquinaria para la molienda, para moler las aceitunas. Nos vamos a encontrar tres espacios principales. Por un lado, los trojes o las trojes, que eran unos espacios donde la aceituna se depositaba tras ser recibida desde el campo, desde los olivares. Hay muchos contratos también notariales, bueno, desde el siglo XVI, XVII y en el XVIII también, sobre traída, ¿no? Contratos con transportistas, arrieros, para traer la aceituna a diferentes molinos. O contrato con fulanito de tal para que traiga con sus caballos o con sus mulas toda la cosecha que se recogiere del presente año, de tal, y llevarla al molino de fulanito de tal o al molino del convento de tal para la molienda. Después tenemos el molino propiamente dicho, que tal y como, bueno, esto me imagino que lo habéis visto muchas veces, ¿no? Consistía en un tronco al que se amarraba un animal de tiro que hacía girar una rueda, generalmente cilíndrica o cónica, todo aquí. Aquí la aceituna se depositaba para la trituración, no se trituraba el hueso y se formaba una pasta que después era llevada a la prensa. En el caso de Jerez, al molino de moler propiamente dicho también se le conocía como molineta,
Yo al principio me costó mucho trabajo identificar qué era la molineta, porque lo veía continuamente reflejado en la documentación, hasta que en varios documentos ya se especificaba que era el molino propiamente dicho. Según las zonas, en olivareras, pues una molineta adquiere un significado diferente. Por ejemplo, en Málaga creo que las molinetas son como unos molinos de viento. En otras zonas las molinetas son molinos pequeños. Bueno, pues en Jerez se le llamaba molineta a el molino de moler propiamente dicho, a la sala de molturación. De ahí pasaba a la sala de prensa. Existían varios tipos de prensa. Entre ellas, pues la prensa de capilla o rincón, que, como vemos aquí, consistía en una simple prensa que se colocaba en un extremo, por eso se llama de capilla o rincón, en un extremo de la nave, y se producía de manera simple al prensado de la uva, de la aceituna, que se situaba en unas esteras circulares de esparto, se sobreponían una sobre otra, y el prensado permitía que el zumo saliera. También existían las prensas llamadas de torres o torrecillas, que se constituían en una torre de piedra, no de mucha altura, pero bueno, con el suficiente peso, para que mediante esta maniobra, mediante el husillo y las guiaderas y demás, pues aquí se colocaban la aceituna triturada, con esas esteras de esparto, el cargo, como se suele decir, y al accionar mediante palanca, pues el peso de la torre caía y prensaba la aceituna que estaba allí ya dispuesta y triturada. Pero el sistema que más se utilizó, por lo menos en Jerez y en muchas otras comarcas olivareras, era el prensado mediante viga y quintal. ¿Por qué? Pues porque esto permitía una mayor producción. La producción era mucho más amplia y más rápida, con lo cual pues eso hizo que la prensa de viga y quintal fuera la más habitual en nuestra zona. Consistía, después la vamos a ver en el molino del Alcázar, que está reconstruida, pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea de cómo era. Estaba constituida por una gran viga, compuesta por una serie de tablas que se unían mediante cuerdas de cáñamo o esparto. Hay también muchos contratos en protocolos notariales para extraer maderas de Jerez, como sabéis, el término municipal, uno de los términos municipales más grandes de España, y de los montes de propio, bueno, allí existían grandes bosques y demás, pues hay contratos para sacar madera para la construcción de molinos y sobre todo de vigas de prensado. En el extremo se colocaba el llamado el quintal, que era una piedra de peso, que era el que mediante las bigarras, que eran estos elementos aquí, se accionaban y el husillo hacía que se bajara o subiera. En posición normal, fijaos, aquí estaba, bueno, pues la piedra un tanto elevada, y en el momento que se bajaba, se realizaba el cargo. Aquí vemos muy bien, con el número 5, bueno, pone el marrano también se llamaba a todas estas capachas de esparto, ¿no? Con la aceituna triturada. Después, una vez que el quintal se elevaba, pues presionaba y se producía el zumo de la aceituna, que circulaba, llegaba a la regaifa, y a partir de ahí, mediante unos canales, se distribuían hacia las diferentes tinajas y demás que estaban. Una cosa importante, cuando la viga se elevaba, se necesitaba un espacio más alto para que contrapesara. De ahí las famosas torres de contrapesos, que vamos a ver y que es el elemento externo más indicativo, más identificativo de los molinos, las torres de contrapeso. Bien, tras el primer prensado en frío, se realizaba un segundo y hasta un tercer prensado para extraer el zumo restante del orujo.
El prensado en frío era el de más calidad, el primero. Es como la pisa de la uva, ¿no? La primera pisa es el mosto de yema, la segunda es el aguapié, que es de un poco menor calidad, y la tercera es el esperriaque, ¿no? Que ya es la más... Bueno, ya hay otra que es el estrujón, que esa ya prácticamente casi... Bueno, pues... hemos dicho que se realizaba un segundo y hasta tercer prensado para extraer el zumo restante de orujo, tras escaldar la pasta resultante con agua hirviendo. Dado que el producto obtenido era de inferior calidad al del primer prensado, era crucial evitar la mezcla de dichos aceites. Cada uno iba a un sitio diferente. Todo esto daba lugar a la presencia de los pozos o aljibes en los molinos, porque se necesitaba el agua, y de las calderas para calentar y hervir el agua que posteriormente se echaba en esos recipientes de esparto para aprovechar y para que... Eso también producía el alpechín. Cuando caía el agua a la tinaja, el aceite subía al tener menor peso y el alpechín quedaba depositado abajo, depositado abajo. Bien. Desde el punto de vista constructivo, las almazaras eran edificaciones sencillas, con espacios interiores que se solucionaban mediante cubiertas a una o dos aguas, con viguería simple o de par y nudillo, y el elemento más relevante era, como hemos dicho antes, la torre de contrapeso, generalmente de forma cuadrangular, que se convertía en un punto de referencia visual desde el exterior. Esta torre era la que permitía que la viga, al subir, no chocara contra el techo de la nave, sino que tuviera un espacio mayor donde poder prolongarse. De ahí la presencia de estas torres. Fijaos que las torres de contrapeso, al estar expuestas al espacio público, muchas de ellas tenían unos remates bastante decorativos, algunas con veletas, o se le colocaban algunos jarrones, en fin, en el caso del Alcázar de Jerez, lo vamos a ver también ahora, era muy significativo ese remate, precisamente para dotarla de cierta monumentalidad, ya que tenía una presencia externa. Bueno, vamos a centrarnos ya en el molino del Alcázar. Antes os comentaba que el Servicio Municipal de Arqueología del año 2000 permitió identificar una serie de dependencias pertenecientes a un antiguo molino aceitero. Prácticamente no se conocía, ¿no? Era algo que estaba ahí en ruinas y no se conocía. Esta obra, en la publicación que he comentado de Rosalía, que fue, como digo, una publicación relevante porque fue la primera vez que se analizó la presencia de molinos en Jerez y se explicó un poco, ¿no?, cómo era todo ese proceso y demás. Ella lo dató en 1750, ¿no?, sobre la base de un plano de la planta y fachada del Alcázar que se conserva en el archivo del Palacio Real de Madrid, supuestamente fechado en dicho año. Pero esto debe ser un error tipográfico o de lectura, ya que en esta fecha aún no existía la Alameda hoy conocida como Alameda Vieja, que se inició en 1788 y fue continuada en años sucesivos, que aparece en el plano. O sea, el plano no puede ser de 1750 porque aparece la Alameda, pero la Alameda es posterior. ¿Qué ocurrió? Pues a lo mejor, no sé si es un error tipográfico, pero lo más probable es que esta fecha del plano corresponda a 1790. Muchas veces el 5 y el 9 en la escritura antigua pues tienden a confundirse. Ahora vamos a ver ya con documentación fehaciente que efectivamente el molino no corresponde a 1750, porque para eso, pero bueno, esta primera apreciación siempre es interesante. ¿Cómo conocemos más detalles de esta importante obra? Pues la base es un expediente sobre la percepción de unos capitales de censos del Marqués de Valhermoso, destinados a la inversión de obras en el Alcázar, que ha posibilitado pues, una datación precisa de este inmueble. En julio de 1786 se deposita en el Arca de Vinculaciones de la ciudad la cantidad de 110.000
558 reales de vellón y 87 maravedíes, procedentes de la venta previa aprobación real. Ya sabéis que los vínculos y los mayorazgos, para vender un bien de un mayorazgo, tenían que tener pues aprobación del rey, aprobación real, ¿sí? Para no romper, ya sabéis cómo funcionaban los mayorazgos y las vinculaciones, ¿eh? Bien, procedentes de la venta previa aprobación real de la sevillana hacienda de Valentina del Hoyo, en los términos de la villa de Bormujos y Bollullos. Esta hacienda pertenecía al mayorazgo que fundó Mencía de León, del que era poseedor el marqués de Valhermoso. Ahora veremos quién era este personaje. Dicho depósito debía ser invertido en otros bienes del mayorazgo. Esto es por obligación. Y este hombre pues decidió emplear los fondos en la fábrica, fijaos, de un molino de moler aceituna de 3 vigas en la inmediación del Alcázar. Y aquí nos está dando un dato nuevo. Se pensaba hasta ahora que el molino del Alcázar era de 2 vigas, pero tenía una más, tenía 3 vigas, o sea que la obra era de mucha entidad. Y la obra no debía de sobrepasar 2 años, la duración de la construcción. El comitente se comprometía a que en dicho plazo el molino estuviera operativo, con sus 3 vigas, almacenes para tinajas, casa para el molinero, caballeriza y 2 almacenes para grano. Unos almacenes enormes, ahora lo vamos a ver, unos almacenes enormes. El acuerdo fue formalizado y firmado en el erario de los caudales públicos, que estaba ubicado en el convento de San Francisco. Fue firmado en 1787. El convento de San Francisco es el que, donde estaban donde se recogían los caudales públicos. Era así. ¿Quién fue el que hizo el molino, el comitente? Pues ahí tenemos al autor Lorenzo Tadeo Fernández de Villavicencio, Espínola, Pavón y Zacarías, que en esos momentos era el alcaide del Real Alcázar. Ya sabemos que desde el siglo XVII los Villavicencios ocupan la alcaldía del Alcázar. Era hereditario, de padres a hijos. Además de ostentar el marquesado de Valhermoso y de la Mesa de Asta, se le menciona como Grande de España, regidor perpetuo honorario de la ciudad de Cádiz, 24 del Ayuntamiento jerezano y coronel de Infantería del Regimiento Provincial. A todos estos honores se le sumó la concesión del título de Duque de San Lorenzo en 1795. O sea que era un personaje bastante importante dentro de la sociedad local. El molino se levantaría sobre el solar de una antigua bodega. Fijaos que el Alcázar, curioso porque cuando nos imaginamos o pensamos en el Alcázar, pensamos casi siempre en el Palacio de Villavicencio, en las murallas, los torreones, los baños, la mezquita, etcétera, ¿no? Pero el Alcázar era un complejo mucho más amplio. Allí había viviendas, había también bodegas, en este caso una bodega que se levanta en el siglo XVII. De hecho, esta bodega con almacén superior era propiedad de Juana Noble y su hijo Juan Farche, que había sido vendida ya en 1780 al propio marqués de Valhermoso. Pero, curiosamente, dicha venta no incluía el terreno, que era propiedad del marqués, y estaba sujeto a censo. O sea, los dueños, Juana Noble y su hijo, eran propietarios de la edificación en sí, del vino depositado en ella, pero no era propietario del solar, que era del marqués. Entonces, en ese aspecto le fue más fácil adquirir esta bodega donde se va a construir el molino. ¿Quién va a construir el molino? Pues bajo proyecto del arquitecto José de Vargas, ahora hablaremos de él también. La nueva construcción se inicia en agosto de 1787 y contó con la participación del aparejador Andrés Olmo, el maestro de carpintería Fernando Beiríes y el maestro de molinos Francisco Nieto. O sea, intervienen 3 personas. Por una parte, el que traza, el arquitecto, además ya José de Vargas, como vamos a ver ahora, fue el primer arquitecto titulado por la Academia de San Fernando de Madrid, asistido por un maestro aparejador, Andrés del Olmo, y la presencia
cómo no, de un maestro carpintero, que muchas veces nos olvidamos. En las construcciones era importante, por supuesto, el maestro albañil, el maestro arquitecto, pero también era muy importante el maestro carpintero, puesto que era el encargado de realizar todas las cubiertas a base de vigas de madera en unas estructuras que necesitaban de grandes conocimientos para que se mantuvieran en pie. Y en el caso de los molinos, pues un maestro molinero para que fuera indicando cómo se debería hacer la obra. Según un informe de este arquitecto al corregidor, emitido el 30 de junio de 1970, ya una vez finalizada la obra, el coste total ascendió a 157.210 reales de Billón, una cifra bastante considerable. En este monto se incluía el valor de los antiguos inmuebles adquiridos para el proyecto, además de 76.193 reales correspondientes a la fábrica, 18.910 para la carpintería, 15.400 para las vigas y 9.725 para la molineta, o sea, para el molino de moler propiamente dicho. Ahí tenéis la fecha de ejecución de esos 2 años que eran obligatorios por prescripción real de construcción, 1787, 1789, que fue los años en que duró la obra. Bueno, la documentación tampoco nos dice mucho más, que ya nos ha dicho bastante y nos seguirá diciendo. ¿Cómo conocemos algo más de este molino? Pues gracias a un plano levantado en el tercer tercio del siglo XIX. Este se conserva en el fondo 10 del Archivo Municipal. Los 10 que fueron los últimos propietarios del Alcázar. Tenían estos planos, este plano. La fecha exacta no figura, es de Antonio de la Barrera, un maestro de obras que trabaja en el último tercio del 19, ¿no, Jesús? Chicos, sí. Entonces, me corría porque él es especialista en esa época. Además, aparece aquí, no se ve bien quizás, pero una cantidad, no sé cuántas, no sé la cantidad, de pesetas, con lo cual este plano no puede ser anterior a 1868, que fue cuando se instaura la peseta en España. Bueno, aquí tenemos el plano del Alcázar y os voy a poner ahora la siguiente imagen relativa a el molino propiamente dicho que ocupaba este ángulo. Para que nos situemos, esta sería la Alameda Vieja, aquí estaría la torre de contrapeso del actual molino. Si os fijáis, aquí hay una serie de numeraciones, el número 18 es el patio, la entrada, el número 19 aquí, las trojes, donde se depositaba la aceituna que antes dije, que si pasaba mucho tiempo para la molienda, pues adquiría más acidez y el aceite era de peor calidad. O sea que en el momento que se depositaba la aceituna en las trojes, convenía que se molturara cuanto antes mejor. Aquí tenéis otro patio y la sala de molturación que vamos a ver ahora, con el molino o molineta y las naves de prensados. Fijaos que actualmente se conserva esta con la torre de contrapeso y esta. Pero existía además otra en que se prolongaba, que se unía y daba lugar a otra torre de contrapeso, con lo cual el molino tenía 2 torres y así sí se explica la presencia de esas 3 vigas que el documento nos explica que tenía. Una estaría colocada aquí, otra aquí y otra aquí. Con lo cual, pues, era un molino, aquí estarían los almacenes y demás. Bueno, aquí vemos ya la presencia de la molineta en este molino del Alcázar, las naves de prensado, hoy una de ellas convertida en sala de exposiciones, y la otra con una reconstrucción de esta viga y quintal, del prensado mediante viga y quintal, que como antes veíamos era el más utilizado por cuestiones funcionales, ¿no? Era mucho más económico porque producía, bueno, es más caro construir sin duda una viga de esta, ¿no? Y de viga y quintal, pero permitía obtener una mayor productividad.
Esta reconstrucción, bueno, pues cuando se visita el Alcázar, normalmente los guías suelen explicar cómo funciona, ¿no? Tal y como hemos visto nosotros. Se eleva, se hace el cargo con las capachas de esparto, se prensa y mediante la regaifa pues se recoge el zumo que va mediante canales a distintos depósitos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos, bueno, estos son también colocados aquí, no sabemos exactamente si eran ahí o no, pero es importante que se haya recuperado, evidentemente, una obra y que se haya hecho una reconstrucción de cómo pudo ser esta viga de prensado. Aquí vemos que sí se puede ver perfectamente cómo mediante la superposición de una serie de entablados y la unión mediante cuerdas de cáñamo o esparto se conseguía una viga de gran peso, de gran proporción. Esta obra la podemos considerar, yo pienso que la obra más importante de la molinería del Jerez moderno. Las 3 vigas y las 2 torres de contrapeso nos hablan de una intensa capacidad productiva. La construcción de los almacenes con tinajas, capaces de recibir 12.000 arrobas de aceite, junto a otros destinados a albergar los 2.400 fanegas de grano, unida a la vivienda del molinero y las caballerizas, pues nos hablan de un complejo bastante importante. Fijaos que si tomamos como referencia o como equivalencia más común para el aceite, cuya arroba correspondería a 12,5 litros, tendríamos una capacidad aproximada de 150.000 litros de aceite en los almacenes. Es una cantidad, creo que bastante importante. Para el trigo la equivalencia correspondería a unos 43 kilogramos por fanega. Este complejo está paradójicamente levantado ya a finales del 18, en una época de declive del olivar en Jerez. Ya hemos visto que el olivar va en regresión en beneficio de la vid, en que ante una industria emergente que sembraba de bodegas todos el casco urbano de la ciudad, en bodegas además cada vez más grandes, más suntuosas, con unas características, unas portadas pues más trabajadas, etc. Por tanto, estamos ante un caso singular que invierte la tendencia habitual de la época. Mientras antiguos solares de molinos se iban convirtiendo en bodegas, en este caso es el solar de una bodega el que acoge a un nuevo molino, se transforma en molino. La ejecución de esta obra sustituiría a otro molino que la familia Villavicencio, que la familia Villavicencio poseía en la Plaza Santos, junto a San Miguel, junto a la callejuela del Pópulo, que fue cerrada al tránsito ya a finales del 18. Aquí estaba situada la callejuela del Pópulo. ¿Os ubicáis en la Plaza Santos? Sí, ¿no? No, esta es, a ver, si llegamos por calle Caballero, cogemos una callejuela que desemboca en una pequeña plaza que desemboca directamente en San Miguel, en la calle Barja. Aquí estaría ya el convento de las... Pues esta plazoleta es la Plaza Santos y aquí había una callejuela que se llamaba Callejuela del Pópulo, fue cerrada concretamente en 1787 y hoy forma parte de las dependencias parroquiales. Pues justo al lado de la Callejuela del Pópulo, aquí existía también un molino, propiedad de la familia Villavicencio, que ya para el año 1788 se hallaba en un estado de deterioro bastante avanzado, por lo que se decide su entrega a censo, o sea, se da renta en redimible. Aquí tenemos unas imágenes del molino del Alcázar visto desde fuera, desde el exterior, desde el Paseo de la Alameda Vieja. Vemos cómo la torre de contrapeso es el elemento identificativo, desde el exterior lo que identifica al molino. En este caso, la torre pues, se ha ornamentado, como vamos a ver ahora,
con estos roleos, que en realidad, bueno, ahora vamos a ver, porque dice el autor, estas son palabras del propio José de Vargas, hablando un poco de la monumentalidad de esta obra, dice: la obra del molino de moler aceituna que el excelentísimo señor Marqués de Valhermoso está labrando en las inmediaciones de los Reales Alcázares, con todas las oficinas y comodidades que el pedimento requiere, y que para ella está acopiada crecida cantidad de porción de materiales que valdrán como 30.000 reales, y que según el plano que lleva la obra, o sea que la obra tuvo sus planos, llegará su valor sobre 8.000 pesos. Y en la fábrica de este edificio, fijaos, dice, además de la hermosura que le resulta a dichos Reales Alcázares, o sea, ya se está construyendo con un cierto toque de monumentalidad, sobre todo en la torre. No será de menos consideración el interés que tendrá su excelencia en conservar dentro de su recinto el aceite y granos que le producen las varias haciendas que gozan de sus mayorazgos. Estas haciendas estarían basadas fundamentalmente en la producción de el olivo y el cereal, ya que hacer una obra de esta envergadura, pues... Ahí tenéis una imagen del molino, todavía en ruinas. Y ese remate, a base de esos roleos, ¿no?, esos elementos que son muy característicos del barroco. Yo cuando vi el documento y cuando vi que el autor era José de Vargas, lo primero que pensé, es curioso, fue precisamente en ese remate, porque ese remate es un remate muy del gusto barroco de la época en Jerez. Se emplea en muchos edificios, y me planteé, digo, bueno, pues cómo es que José de Vargas ha hecho... Pensando después, pues bueno, la solución sería, pues o bien que el comitente le hubiese manifestado la idea de que la torre tuviera cierta prestancia, ¿no?, y ya que en Jerez, pues el barroco en esa época todavía estaba en auge, pese a que José de Vargas fue el primero que intentó calmar un poco, ¿no?, esas pujanzas del barroco, o bien que fuera el aparejador el que hubiera colocado eso ahí. No sabemos el porqué, pero bueno, choca un poco con la idea de José de Vargas. José de Vargas Sánchez, como antes os comenté, fue el primer arquitecto aprobado por la Real Academia de San Fernando, y arquitecto municipal. Además, intentó controlar los trabajos de otros arquitectos que no estaban erigidos como examinados por la Academia madrileña, que ya se obligaba. De tal manera que estuvo al servicio del Marqués de Valhermoso con la intervención en diversas obras y reparaciones en el recinto del Alcázar, principalmente en muros y torres, por lo que, dada la envergadura de estos trabajos, en el año 1793, se le asigna un sueldo vitalicio. Fijaos que vendría a ser como un arquitecto conservador. Seguramente de él serían estas estructuras neoclásicas que hoy son perceptibles desde el exterior, al final de la calle Armas, porque también aquí en el Alcázar había viviendas, justo en esta zona había viviendas, eso está documentado. José de Vargas fue impulsor del neoclasicismo en la ciudad, por lo que insufla nuevos aires al panorama arquitectónico local de castizas tendencias barrocas. Por eso me chocaba, ¿no?, ese remate de la torre, fijaos, que él fue el que hace, por ejemplo, de la pescadería, ¿no?, un edificio muy clásico, con esta portada, que bueno, que esto está en los libros de Serlio, la tratadística está, ¿no?, y él toma esos modelos. Él fue además autor de un proyecto de mercado que era mucho más amplio, que no se llegó a realizar. El mercado incluía, se aprovechaba la carnicería, que es donde están hoy los sindicatos, más toda la manzana esa de donde está Gereiza, ¿no?, que desemboca en la Plaza Monti, todo eso ahí iban los puestos de verduras, y la pescadería, que fue lo único que se realizó de este proyecto. Una obra que además tenía ya, gozaba de unos modernos sistemas adaptados a los tiempos, de pozos de saneamiento con agua suficiente para limpiar, pues, toda la suciedad que generaba este tipo de establecimientos. También fue autor de esta portada del Palacio de Campo Real, o sea que
Fue un arquitecto que, como digo, impulsó el neoclasicismo en la ciudad y fue importante, y poco a poco, bueno, pues vamos conociendo más obras de él. Hoy os he aportado una obra inédita, este Molino del Alcázar. Todo esto que estoy diciendo pues queda ya reflejado en un artículo que aparecerá próximamente en el próximo número de la revista Trocadero de la Universidad de Cádiz. O sea que está mucho más amplio, se hablan ya de más molinos que hay en Jerez y demás, pero todo esto va a quedar registrado. Bien, ya finalizamos comentando que la escasa pervivencia de las almazaras de la ciudad, todas en estado de ruina, prácticamente, excepto la del Molino del Alcázar, que se ha reconstruido, prácticamente no existe ningún molino en pie, contrasta con una rica documentación existente, que nos permite conocer la realidad de una industria con cierta relevancia en la economía local. Gracias a la documentación, pues podemos situar esos molinos que antes, esos puntos rojos que antes os indicaba, y también podemos conocer que era una industria con, como he dicho antes, con cierta relevancia, que poco a poco fue prácticamente iba desapareciendo ante la presencia de bodegas. Por ejemplo, todavía aquí en las bodegas antiguas bodegas Domé, fundador, hay una bodega que se llama El Molino, porque está hecha sobre un molino propiedad del marqués de Villamarta que fue vendido en el siglo XIX a la propia bodega. O sea, poco a poco los molinos, muchos se fueron convirtiendo en espacios bodegueros. La recuperación en su momento de buena parte del Molino del Alcázar ha supuesto un importante punto de inflexión para el conocimiento y la difusión de la molinería aceitera jerezana. Como he dicho antes, pues gracias a esta reconstrucción, hoy podemos conocer de manera bastante didáctica cómo funcionaba un molino de aceite basado en el prensado de viga y quintal, cómo eran las estructuras y ahora, pues bueno, con esos datos que os he podido aportar, también saber que era una obra de mucha más entidad de la que se creía, con 3 vigas, 2 torres de contrapeso y unos almacenes capaces de albergar pues 150.000 litros de aceite. Con esto, pues, terminamos y si alguien quiere hacer una pregunta o quiere aportar algo, lo puede hacer. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Nada, quería preguntar cómo se limpiaba el alpechín cuando se vertía, entiendo, accidentalmente, ¿cómo lo limpiaba? En las calles. La calle Pública, sí. Sí, pues te voy a decir la manera más práctica y más frecuente. Aprovechar un chaparrón y que el agua arrastrara el alpechín. Así de simple. Porque, hombre, después había servicios de limpieza. Pero es que la documentación viene expresamente diciendo que hasta que no lleguen las lluvias que arrastren el alpechín, no nos vamos a poder deshacer de él, ¿no? O sea que está claro que la manera más habitual era ese, el arrastre del agua. Muchas gracias. Dime, Paco. A colación precisamente de lo que está ahí comentando. A colación de lo que se está comentando, pues habría que indicar un poco que todas las calles que estamos hablando era tierra, ¿no? O sea, que poca había asfaltada, ¿no? Bueno, empedrado sí había, y las calles ya en el siglo XVIII había muchas calles empedradas. Otras, el problema del empedrado era que, claro, que no es el adoquinado que nosotros conocemos hoy. Entonces, el empedrado consistía en piedras de puño que se clavaban en la arena, se fijaban con cal, y después había un problema que era el transporte. Los carros con unas llantas muy anchas y unos clavos descubiertos continuamente desencajaban ese empedrado. Ese era el problema más importante del empedrado de la ciudad, ¿no? El que producían, pues bueno, el tráfico rodado.
Fijaos, no pensemos en cuando nosotros hablamos, oye, hay que ver la cantidad de baches que tiene la calle Caballero, que está por tanto tráfico. Bueno, pues el tráfico ya en esta época existía de otra manera, pero producía también los mismos problemas, ¿eh? al piso de la carretera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Cuando ha comentado que el Alcázar... Sí. Cuando ha comentado que el Alcázar, el espacio actual es más reducido de lo que era anteriormente. No sé si se me ha entendido eso. Ah, vale. Yo No, lo he yo lo que entendido quise que es- se extendía más allá de lo que es No, actualmente. porque está delimitado por la muralla. Vale. A lo que me refería era a que no pensemos que el Alcázar era solo el palacio, la mezquita, los baños y la torre del homenaje, sino que había, como he dicho antes, viviendas, había bodegas, ¿eh? Bueno, el molino porque era propiedad lo mandó a hacer el alcaide, ¿no? Este Villavicencio. Pero era un espacio mucho más complejo del que nos podemos imaginar. Vale. ¿eh? Pero todo dentro del Pero todo recinto dentro, que conocemos efectivamente. actualmente. Es que mi idea era, digo, a ver por dónde se Sí, extendía. no. Muchas gracias. La historia muchas veces nos sirve para tomar lecciones. Me explico. Jerez era, digamos, una gran productora de aceite, por el clima, la tierra y eso. Le ganó el terreno las bodegas y entonces pues era más rentable el vino. Pero ahora las bodegas no tienen la producción que tenía antes. Esos terrenos y el clima es el mismo, si no ha cambiado mucho, pero el clima es el mismo, eso se podría aprovechar de nuevamente para retomar la industria del aceite con moderna. No se va a poner los molinos en la ciudad, sino se pondría en el campo, en donde fuera, no molesto, pero que eso, creo que ahí la historia nos está dando una lección que no sabemos aprovechar. De hecho, en Jerez hay algunas empresas que tienen ya producción de aceite. Están. Sí, y además, bueno, por ejemplo, al lado de los descalzos venden, esta gente, ¿cómo se llaman? Los Cortijos de Jara, exactamente. Venden su marca de aceite y después otros productores también de Jerez están obteniendo además aceite de buena calidad. Pero claro, no al nivel de grandes. Es que, hombre, competir con las grandes zonas olivareras no es fácil. No es fácil. Pero que España hemos tenido déficit de aceite. ¿Cómo? Que España hemos tenido déficit de aceite y el precio del aceite Sí. ha subido por las nubes. Digo, es así. Claro, pero que es lo que yo comento, que ahora tú vas por la carretera y ahora no ves menos viñas, ya vas viendo que están sembrando olivos. Eso sí se ve por la carretera. Se puede conseguir. Pero por eso, porque si ahora hay menos producción de viñas, Hombre, claro, pues de terreno lo van a se arrancaron muchas viñas en la década de los 80 y demás. Claro, por eso al sí. final se está volviendo otra vez a... Sí, no, que está bien, digo. Sí, hombre, bueno, siempre que sea producir. Pues nada, si no hay más que comentar. Sí, Esta pregunta quizá un poco más abstracta, pero está relacionada con el urbanismo, o al menos eso creo. sí. ¿Cómo influía, digamos, el diseño del espacio dentro de los alcázares en las interacciones entre las personas? Sea el campesinado o, digamos, de la época medieval, tirando para... Yo te digo, mi especialidad era moderna, desde luego. Vale, Tú vale, puedes hablar vale. del Era un poco alcázar abstracto. de esta época. Yo, quizás otras personas más... pero Vale, bueno. gracias. Bueno, si usted conoce a esa persona que sepa acerca de cómo se relaciona el espacio con las interacciones de las personas, porque por ejemplo nosotros estamos aquí en esta sala y todo está dispuesto de una forma que se plantea cierto tipo de comunicación, ¿no? O el atril, ¿no? Digamos, para que al estar ustedes dos elevados, nosotros le prestemos atención. No es una horizontalidad, por ejemplo, sino que hay un poco de verticalidad, no en el sentido de que ustedes sean más importantes que nosotros, sino en el sentido de que su comunicación es importante para el contexto que se plantea en esta sala.
Pero bueno, esa iba por ahí, simplemente. Gracias por su respuesta. De nada. Buenas tardes, Fernando. ¿Tienes datos de los molinos de aceite en el entorno rural? En entornos rurales. En entorno rural. Todavía se mantienen como 5 o 6 molinos, Sí, sí. torres de contrapeso. No tienes datos. Es que, curiosamente, casi todos los molinos, bueno, que aparecen en los son molinos urbanos. No he encontrado... Bueno, tengo algún dato de referencias por ejemplo, a producción de olivar en el molino de tal, pero son muy escasos. Los datos de zonas rurales son muy, muy, muy escasos. Y además no te identifican exactamente el sitio. Sin embargo, a nivel monumental y patrimonial se mantienen, por ejemplo, en Espartina, Sí. en Viña Esteve, en el Rizo, en fin, se mantienen en 7 o 8 sitios Hay algunos, sí. y además bien conservados relativamente, ¿no? Y es una pena porque también pasan desapercibidos como patrimonio rural, ¿no? Sí, seguramente no, segurísimo, mejor conservado que los urbanos, porque claro, aquí Sí, prácticamente han conservado. desaparecido todos. Ajá. Sí, Vale. y como, Gracias. vale. Hasta luego. Gracias. Le quería hacer una pregunta, aunque es verdad que son más molinos para moler el cereal. Si había en la casco urbano algún molino de agua por el arroyo o algo así, o no había molino de agua. Aquí en Jerez, bueno, yo desde luego en esta época no tengo localizado, porque después los molinos harineros sí, bueno, las ataonas, ¿no? Lo que vulgarmente se conoce como ataonas había por toda la ciudad, ¿no? Prácticamente todos los panaderos que producían pan tenían su ataona con su mulo, ¿no? Que molía el grano, y eso dentro de las viviendas, ¿no? De eso sí hay bastante. Molinos de viento, pues el caso que antes mencionaba en la calle, molino de viento, que fue sustituido por uno de aceite, o los molinos hidráulicos ya de la Cartuja, ¿no? Y otros instalados. Pero en ciudad, yo desde luego en esta época no he localizado. Entonces, imagino que habría pocos, porque el arroyo y algún sitio más, porque no hay corriente. No, que no hay corriente suficiente. Sí, no, claro. O sea, que Y además, habría el arroyo después... Si hubiera, serían pocos. Se cubrió en su época y ya prácticamente, pues... El arroyo sí se utilizaba, pues, para las fábricas de los tejares. Los tejares que estaban situados casi todos en los terrenos de la Alcubilla, en torno a la ermita de Guía. Había muchos tejares, y uno de los problemas precisamente que los fabricantes de tejas tenían era que utilizaban el agua que venía del arroyo de Curtidores. Era un agua sucia y producía un ladrillo de mala calidad. Entonces eso fue objeto también de polémica, y bueno, hubo también propuestas municipales que ya desde el finales del 16. Tengo también recogida mucha documentación al respecto, por eso. Vale, gracias. Si no hay más preguntas, pues agradecer a Fernando pues, el gran rato que nos ha hecho pasar, y el Ateneo, pues evidentemente le hace obsequio Vamos a escapar bien, ¿no? de estos detalles, Muy bonito. y agradeciéndole Muchas mucho pues toda su gran colaboración, porque ya sería la segunda o tercera vez que dentro de los distintos ciclos ha estado por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.